Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema que me interesa últimamente. Bueno, desde siempre he estado queriendo, buscando eh, la manera para... Creo que a todos a lo mejor alguna vez nos pasa esto. Son preguntas que nos hacemos, tratando de averiguar de dónde venimos o qué somos y a dónde vamos. Entonces, me parece muy interesante el pensamiento, el pensar, la imaginación. Por ejemplo, yo pienso que eh, imaginemos un árbol, pero ese árbol, si lo, si vemos el proceso de cómo ese árbol desde una semilla hasta ser el árbol, todo el proceso que lleva o que conlleva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos el árbol ya del tamaño hasta donde llegó el crecimiento, con los frutos y todo. Pero ese árbol venía de una semilla. Ok, entonces lo veamos en cámara en retroceso de cómo es del tamaño hasta la semilla. O sea, realmente si el árbol, primeramente, si el árbol le cortáramos los frutos, no llegaríamos al origen. Entonces, si le cortáramos lo que son las ramas, todo lo cortáramos, no encontraríamos el origen. Pero si regresamos del tamaño que tiene con los frutos y todo en retroceso, empezaría a decrecer hasta llegar a la semilla. Pero una vez que llegó a la semilla empieza también a hacerse más, a reducirse. ¿Hasta llegar a qué? Esa es la pregunta. Tal vez llega hasta lo que es el átomo. Y del átomo al centro del átomo. Y así sucesivamente. Hasta que llega a no poder dividirse. Entonces, cuando ya no se puede dividir, entonces significa que eso ya es... eh, debe ser indestructible. Porque si ya no se puede dividir, entonces debe ser indestructible. Entonces llega el punto en el que eso, entonces al ser indestructible, tal vez nunca muere o tal vez nunca deja de ser. Entonces es ahí donde yo creo que está el alma, el que nunca deja de ser. Eso pudiera ser mucho más si regresamos eso, como les comento, en retroceso. Entonces significa que cada vez va a haber procesos y va a haber un centro cada vez más. Ok, entonces eso es donde yo creo que está el alma de todo, lo que es el origen, donde está la imaginación. Entonces creo que es igual en todo. Ahora imaginemos lo que es lo estoy hablando a gran escala, a una... Obviamente el árbol está compuesto por átomos, creo, por todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, son nutrientes o parte de lo que es la tierra, ¿verdad? Solo que se ha ido de alguna manera integrando para hacer un solo cuerpo que viene siendo el árbol, o al menos un cuerpo
¿Y qué quiero decir, por ejemplo, cuando, qué quiero decir cuando llega al centro, por ejemplo, cuando ya el árbol se en cámara en retroceso o en vista de retroceso hacia lo que es la semilla y cada vez va haciéndose más al centro, más lo que es, hasta llegar a lo que es el alma, a lo indestructible. Entonces, cuando llegamos a ese punto y